Entre las colonias y barrios que conforman la Ciudad de México, Santa María la Ribera guarda un lugar muy especial, con calles pobladas de antiguas viviendas que reciben a los visitantes más variados. La historia moderna de este rumbo se remonta a 1859 y fue el segundo fraccionamiento establecido en la capital, extendiendo las fronteras urbanas hacia nuevos horizontes y dejando atrás los viejos palacios virreinales para explorar otras formas de habitar que no han dejado de renovarse a lo largo de las décadas. Anteriormente, el área que hoy ocupa la colonia formaba parte del rancho de Santa María, y por la actual avenida San Cosme corría un tramo del acueducto que surtía de agua a la metrópoli. Esta imagen del siglo XIX nos permite caminar entre los personajes de entonces por un entorno irreconocible, a unos pasos del actual circuito interior. Del lado izquierdo está la antigua fuente de la Tlaxpana, también llamada de los músicos, que luego fue retratada por el fotógrafo William Henry Jackson. Este conjunto y sus figuras, que tocan varios instrumentos, estaba inspirado en la fuente del órgano de la Villa de Este, en Italia, y fue destruida poco después. Muy cerca, en San Cosme y Naranjo permanece un vestigio de la época colonial. La Casa de los Mascarones fue la residencia de campo de los condes del Valle de Orizaba y ya entrado el siglo XX fue el hogar de varias escuelas de la UNAM. Hoy es un centro dedicado a la enseñanza de idiomas y la silueta de uno de sus balcones quedó dibujada en el icono del Metro San Cosme. A un costado se ubica la Secundaria 4, que abrió sus puertas en los años 20 en un edificio que antes había pertenecido al Instituto Científico de México, cuyo anagrama aún se distingue en la parte superior. En el interior, las paredes guardan las fotografías de distintas generaciones de alumnos y profesores, las mañanas con los amigos trabajando en el taller de carpintería y las obras que ampliaron esta escuela con nuevas aulas y un auditorio que cada día reciben a cientos de jóvenes. Cruzando la calle de Ciprés, hoy llamada Jaime Torres Bodet, un pequeño parque ocupa el predio donde anteriormente estuvo un mercado, que ofrecía diversos productos a una multitud de compradores que recorrían sus locales y puestos, con el templo de San Cosme y San Damián como testigo en el fondo. En la década de los 50, el comercio de la zona se mudó a un nuevo inmueble situado en la acera de enfrente, del lado de la colonia San Rafael. Junto al antiguo mercado, apenas queda la memoria de las tardes en el Cine Roxy, y dentro de algunos años, quizá el nombre de esta tienda también se pierda en los caminos del olvido. La esquina de Insurgentes y San Cosme es un lugar de paso para numerosos transeúntes que visitan las tiendas cercanas o abordan el Metrobús. Este era el paisaje desde este punto en los últimos días del Porfiriato, con una franja de jardines que luego fue reducida para abrir el carril lateral, además de un par de viviendas que aún existen y otras que han desaparecido. Más tarde, esta se convirtió en la oficina del Partido Revolucionario Institucional y luego fue modificada para ensanchar Insurgentes, doblando una parte de su fachada, como se puede notar hasta nuestros días. En la misma cuadra, este sencillo arco situado entre varios comercios es la entrada a un recinto lleno de recuerdos y anécdotas para los vecinos. Es el templo de María Reparadora, con una luminosa nave de estilo neogótico que conserva su decoración original desde hace más de un siglo, incluyendo una serie de vitrales emplomados
con diseños de Claudio Pelandini y Víctor Francisco Marco. El eje más importante de la colonia es la calle de Santa María la Ribera, con viviendas y edificios muy variados que dan testimonio de distintas épocas y cambios en el mapa de la sociedad mexicana. Aquí se ubica la iglesia de la Sagrada Familia, que resalta por su diseño de influencia bizantina, con varias torres al frente y una amplia cúpula. La fachada está repleta de formas y elementos que le dan una personalidad única en la capital. El centro geográfico y social de Santa María es la Alameda, un jardín que fue planeado desde los inicios de este fraccionamiento, donde la gente se da cita a todas horas del día para caminar o pasar el rato entre sus fuentes y andadores. Así se veía este espacio cerca de 1920, con una pequeña base de transporte público en una de las esquinas y una estructura donde ya se asoma la gran publicidad de la época. El símbolo de la identidad local es el kiosco morisco, una estructura desarmable creada por el ingeniero José Ramón Ibarrola, que originalmente albergó el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Nueva Orleans en 1884. Más tarde fue instalado en la Alameda Central, donde permaneció por varios años frente a la Avenida Juárez, y en 1910 se trasladó a su ubicación actual. Desde aquí ha sido el motivo principal de diversas postales a lo largo del siglo XX que buscaron capturar todos los detalles de su curiosa arquitectura y, al igual que en otros casos, muestran escenas poco transitadas que se han perdido en el tiempo. El interior del kiosco sigue siendo el rincón ideal para los juegos y los encuentros, y en algunas tomas también aparece el monumento a Miguel Hidalgo, que ahora ve pasar a los caminantes desde la acera norte del parque. Del lado poniente de la Alameda de Santa María, en la calle de Torres Bodet, se encuentra el Museo de Geología, un recinto de estilo ecléctico diseñado por Carlos Herrera, que abrió sus puertas en 1906 y fue la morada del Instituto Geológico Nacional. La fachada está adornada con relieves y nombres que hacen alusión a esta disciplina y se ha mantenido prácticamente igual desde la época de su construcción. En los alrededores hay una gran variedad de cafés y restaurantes para todos los gustos, algunos de apertura reciente y otros de gran tradición en el panorama local. Otra referencia urbana en el paisaje de Santa María es el Museo del Chopo. El edificio fue diseñado por el alemán Bruno Moring y en un inicio sirvió como galería para la Exposición de Arte e Industria Textil, celebrada en Alemania en 1902. Poco después fue traído a México y ensamblado en la calle de Chopo, ahora llamada Enrique González Martínez. Por mucho tiempo, aquí estuvo el Museo Nacional de Historia Natural, con diversas colecciones dedicadas al estudio del medio ambiente, la flora y la fauna de nuestro país, cuyas vitrinas y exhibiciones se pueden ver en esta postal de los años 20. Luego de un periodo de abandono, en 1975 fue reinaugurado con una nueva vocación artística, administrado por la UNAM. Hacia el norte, la vieja calzada de Nonoalco hoy lleva el nombre de Ricardo Flores Magón y es la frontera con el barrio de Atlampa, integrado en gran parte por fábricas y talleres. Muy cerca, del otro lado de Insurgentes Norte,
el proyecto de una ciudad dentro de la ciudad comenzó a levantarse en el horizonte de la capital a finales de los años 50. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco anunciaba una nueva forma de vida inspirada en el urbanismo moderno, donde el multifamiliar era la pieza básica de la convivencia en la ciudad. Así lo presumían los anuncios de la época, como este, que ofrece departamentos de tipo europeo, con la ventaja de tener una estación del metro a las puertas del edificio. Este conjunto tuvo su origen en diversos estudios sociales y de vivienda que mostraron la necesidad de renovar las áreas industriales y populares al norte y al oriente del primer cuadro. El diseño elegido estuvo a cargo del arquitecto Mario Pani e inicialmente se extendería hasta los límites con la calzada Zaragoza, pero solo se construyó la primera etapa. Hasta entonces, el paso del ferrocarril era la constante en este rumbo, como se aprecia en esta toma captada en la glorieta de Peralvillo. Los viejos patios de maniobras y depósitos dieron paso a más de 10,000 departamentos y también a múltiples comodidades. Antiguamente, esta zona estuvo dividida en barrios con identidades propias, cuyos nombres hacían referencia a las características de su geografía o de sus pobladores. Uno de ellos era Nonoalco, el lugar de los mudos o de los que hablan lenguas extrañas, donde luego de la conquista se estableció un pequeño templo dedicado a San Miguel, que conserva sus formas sencillas de estilo barroco y ha aparecido en múltiples escenas del cine mexicano, incluyendo títulos clásicos como Víctimas del Pecado o Del Brazo y por la calle. En la actualidad está rodeado de avenidas y pasos vehiculares, entre ellos el célebre puente de Nonoalco, además de las vías del tren suburbano. En el horizonte, la torre de esta iglesia contrasta con la torre insignia, cuya forma triangular domina el paisaje de la avenida Insurgentes y es una referencia en el norte de la ciudad, así como el símbolo del metro Tlatelolco. Por mucho tiempo fue la sede del Banco Banobras, y aunque el tiempo ha dejado huella en su aspecto, que ha sufrido algunos cambios, todavía conserva un mural del artista Carlos Mérida en la parte superior. En esta toma captada por el fotógrafo Bob Shalvik, la silueta de la torre insignia se levanta en el horizonte de la ciudad, acompañada por los anuncios de la unidad y también por los famosos taxis de la época. Este espacio abierto fue destinado para albergar un curioso instrumento musical, al cual se accede por una escalera que desafía el vértigo. Se trata de un carrillón fabricado en Bélgica, con 47 campanas que de vez en cuando aún interpretan alguna melodía. Una de ellas está dedicada a Miguel Hidalgo y aquí aparece antes de su colocación, junto al presidente Adolfo López Mateos. El proyecto de Tlatelolco consta de 3 secciones, donde los nombres de los edificios evocan distintos momentos y personajes de nuestra historia. Todos están conectados por corredores y pasos peatonales, como el llamado Puente de Piedra, que atraviesa la avenida Guerrero y aparece en varias tomas, siempre rodeado de los automóviles de la época. En ellas también se distinguen las viejas fachadas, que fueron modificadas en la década de los 70 por materiales más seguros y ventanas más amplias.
Otra imagen nos permite asomarnos al ambiente familiar de los años 60 en una de sus habitaciones. En los alrededores, los lugares de juego han sido el lugar de encuentro y de convivencia para varias generaciones de vecinos, aunque apenas queda el recuerdo de esta famosa resbaladilla en forma de cohete, que era el reflejo de la fiebre por los viajes al espacio y la esperanza en el futuro. No podía faltar una sala de cine, que aquí aparece apenas como un proyecto y luego se construyó con un diseño distinto. Aunque ahora está cerrada, su presencia no ha abandonado la segunda sección de la unidad, a un costado de la estación del metro. El corazón de Tlatelolco es la Plaza de las Tres Culturas, llamada así por los tres periodos de la vida nacional que se unen a su alrededor. El primero está formado por las ruinas de la ciudad prehispánica, fundada en el siglo XIV y conocida por su gran mercado. Aquí llegó a su fin la Guerra de Conquista el 13 de agosto de 1521, y su importancia se puede notar en los primeros dibujos de la unidad, que proponían reconstruir el adoratorio principal de la antigua población. Justo enfrente, el segundo período está representado por la iglesia de Santiago Apóstol. El templo que hoy vemos fue construido donde había estado otro más antiguo y quedó terminado en 1610. Durante el siglo XX sobrevivió al abandono, aunque perdió los retablos interiores y las esculturas que adornaban la fachada. A un costado también se mantiene en pie el edificio que fue el Colegio Imperial de la Santa Cruz, fundado poco después de la conquista y dedicado a la enseñanza de los jóvenes nobles de México en la cultura occidental. En tiempos más recientes funcionó como cárcel, con un anexo de estilo ecléctico que albergaba el Supremo Tribunal Militar y ahora ya no existe. Esta postal nos permite conocer el rumbo en 1914, cuando los conflictos revolucionarios se extendían por el país y la gente abordaba el tranvía frente al Jardín de Santiago. Hoy aquí se ubica el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La fachada del lado oriente antes perteneció a otro inmueble colonial, el llamado Tecpan de Tlatelolco, y fue trasladada a este sitio en la década de los 60. El tercer periodo completa la imagen de la plaza con esta torre, que por mucho tiempo dio cabida a las oficinas de Relaciones Exteriores y actualmente es el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Su creación estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y desde los primeros bocetos se advierte la forma que la caracteriza hasta nuestros días. En el ángulo sureste de la unidad, junto al Paseo de la Reforma, el Jardín de Santiago es un vestigio de otro más grande que existió hasta la llegada de la unidad habitacional. Su decoración actual está inspirada en la del Jardín de San Marcos, en Aguascalientes, y en el centro luce una interesante estructura circular de estilo neoclásico que funciona como kiosco, con una inscripción que recuerda los orígenes más antiguos de este barrio.
La crónica moderna del rumbo inició con la ceremonia de inauguración de la ciudad Tlatelolco, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1964 en la Plaza de las Tres Culturas. Su memoria está marcada por dos momentos que cambiaron la capital para siempre. En 1968, con las escenas de represión que dieron origen al movimiento estudiantil y desembocaron en la Jornada Mortal del 2 de octubre. Y en septiembre de 1985, con los terremotos que truncaron el sueño urbano de la modernidad. Tlatelolco ha sido protagonista de la historia desde hace siglos y hoy continúa siendo una ciudad llena de vida. Caminarla es descubrir fragmentos de nuestro pasado en sus muros y entre sus piedras y encontrar un punto de origen para trazar el camino hacia el futuro.